Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 13 de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, recordemos la fecha, lunes 24 de agosto del 2020. Bien, vamos a dar inicio con nuestro tema, estudiantes. Bien, nuestro tema, el arte y el cambio social. Subtemas a tratar. Una época de reflexión en la literatura, en la pintura. Una época de reflexión. Entre 1920 y 1940 se produjo una etapa de gran florecimiento artístico y cultural, la cual se inspiró en la crisis económica, política y social por la que atravesaba el país. Los sectores medios y populares habían sufrido no solo las consecuencias de la recesión económica, sino también la marginación de los sectores privilegiados. Escritores y artistas se comprometieron con las ideas de conciencia social que buscaba una sociedad más equitativa y justa, por lo que criticaron continuamente la realidad social que vivía el país. Las ideas de la Revolución Rusa fueron conocidas en el país y se expresaron en la aparición de revistas como Caricatura, que comenzó a publicarse en 1918 y en la que colaboraron personalidades como Jorge Carrera Andrade, que nació en Quito en 1903 y falleció en el año de 1978, y Benjamín Carrión, que nació en Loja en 1897 y falleció en el año de 1979. También se organizaron círculos académicos conformados por intelectuales críticos ante la situación social, entre los cuales estaban la Liga Vasconcelos, La Vanguardia y el Grupo Antorcha, entre otros. La crisis también influyó en la vida política. Desde la década de 1920 surgieron nuevos partidos políticos influenciados por las ideas socialistas. En la literatura, en este periodo surge la corriente conocida como indigenismo, que buscaba exponer la situación de exclusión y pobreza en la cual vivía la población indígena. La obra de Pío Jaramillo Alvarado nació en Loja en 1884 y falleció en el año de 1968. Una de las obras de él, titulada El Indio Ecuatoriano, es considerada la precursora de este género e influyó en el pensamiento nacional y en la denuncia social acerca de los sectores excluidos. Los escritores de la llamada generación de los 30 tenían una clara tendencia política de izquierda. Su obra se caracteriza por el realismo y su identificación por la realidad social. Bien, en contraste con la pequeña producción de la década del 20, las dos siguientes décadas fueron de gran producción literaria. Bien, como Demetrio Aguilera Malta, fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Nació en el año 1909 y falleció en el año de 1981. Pablo Palacio fue un escritor y abogado ecuatoriano. Nació en el año de 1906 en Loja y falleció en el año de 1947 en Guayaquil. José de la Cuadra fue un escritor ecuatoriano, nació en el año 1903 en Guayaquil y falleció en el año 1941 en Guayaquil. Humberto Salvador fue un escritor y abogado ecuatoriano, nació en el año de 1909 en Guayaquil y falleció en el año de 1982 en Guayaquil. Estos escritores engrosaron las filas de la literatura social. Estos autores buscaron incorporar
tanto en la literatura como el arte, situaciones, manifestaciones culturales y personajes que hasta ese entonces habían sido menospreciados por las élites literarias, como por ejemplo los estudiantes, los indígenas, los cholos, los montubio y los afroecuatorianos, entre otros. Bien, en la pintura, la crítica social también hizo presente a través de las artes plásticas, sobre todo en el campo de la pintura. Los artistas de este periodo tuvieron como influencia dos hechos importantes, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. En este campo destacaron los pintores como Víctor Mideros, fue un pintor ecuatoriano de los movimientos impresionista y simbolista. Nació en el año de 1888 en Ibarra y falleció en el año de 1967 en Quito. Manuel Rendón fue un pintor ecuatoriano. Nació en Ibarra de 1913 y falleció en 1995 en Ibarra. César Andrade fue un maestro pintor ecuatoriano y profesor que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Nació en 1913 en Quito y falleció en 1995 en Guayaquil. Bien, estos pintores fueron máximos exponentes de la pintura social. Los artistas de este movimiento también pretendían exponer la situación de discriminación en la que vivían diversos grupos sociales. También criticaron el abandono y la injusticia social contra las clases pobres, exponer problemas como la explotación laboral, la violencia y la pobreza al mismo tiempo. Buscaban una revalorización de la cultura nacional y las raíces indígenas. Este movimiento tuvo importancia en otros lugares de América Latina, como Perú, donde se cuestionaron la identidad nacional. Bien, estudiantes, les voy a proyectar la actividad de la sesión virtual correspondiente a la semana 3. Bien, bien. El primer punto, ¿en qué consiste? Responda a las siguientes preguntas. ¿Quién fue Demetrio Aguilera Malta? Segunda pregunta. ¿Qué buscaron los autores en aquella época? Tercera pregunta. ¿En qué se comprometieron los escritores y artistas? Cuarta pregunta. ¿Qué se produjo entre los años 1920 y 1940? Bien, el segundo punto consiste en completar el siguiente texto. Bien, como usted se puede dar cuenta, tenemos las palabras que nosotros debemos de ir completando. El tercer punto consiste en buscar las siguientes palabras en la sopa de letra. ¿Cuáles son las palabras que usted va a buscar, estudiante? Son élites, personaje, realismo, sociedad, vanguardia. Bien, el cuarto punto, ¿en qué consiste? Buscar el significado de las siguientes palabras. Bien, bien. Las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educare. Bien, esto es al cuanto la actividad. Ahora vamos a proyectar la tarea correspondiente a la semana 3. Bien, la tarea consiste en investigar acerca de su vida y obra e importantes de los siguientes autores. Bien, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra.
Van a hacer un resumen de 10 líneas de cada autor. Bien, el segundo punto de la tarea consiste en realice un collage con el tema el arte y el cambio social. Lo puede realizar en una hoja de dibujo o en formato de cartulina A4, bien, como usted crea conveniente, estudiantes. Indicaciones generales. La tarea la realiza en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, pues tendrá 7 días hábil para subir la tarea al sistema. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.